Mi padre es inocente. Además, él no goza de una buena salud. Él tiene 3 operaciones. Tiene hipertensión, diabetes y demás patologías que el gobierno venezolano y el Estado venezolano está al tanto. Exijo su liberación. Medidas humanitarias ya y justicia. Buenas tardes, amigos de Punto de Corte. Hoy tengo una invitada especial que además va a iluminar esta pantalla, porque es, además de una jovencita, es muy bella y creo que tiene una fuerza que seguramente ustedes la van a sentir y se va a transmitir a través de estas pantallas. Ella es Loredana Sofía Hernández. Ella, además de joven y bella, es la hija del general Hernández de la Costa, el cual ustedes en alguna oportunidad deben haber escuchado bastante, porque yo lo he mencionado en varios artículos. Pero hoy traigo a la hija, hoy traigo a la joven que, entre otras cosas, estudió periodismo, no sé por qué, ya se lo vamos a preguntar. Con ustedes, Loredana. Hola, gracias por la invitación. Fíjense, a Loredana yo la conocí en una protesta que hacía por la liberación de su padre. Y me llamó muchísimo la atención de dónde esta chica sacó fuerza para, a pesar de la adversidad, lograr graduarse como licenciada en comunicación social. Cuéntanos cómo fue la experiencia, Loredana, en tu paso por la universidad, pero además para graduarte en esas condiciones tan adversas. Bueno, a ver, todo comenzó, la elección de la profesión comenzó por mi papá. Mi papá, cuando ya yo estaba en quinto año de bachillerato, me dijo, ajá, ¿qué vas a estudiar? Entonces yo no sabía qué quería estudiar, yo lo que quería honestamente era psicología o idiomas. Entonces, no sé, mi papá siempre me dijo, pero ya va, tú tienes un lado muy humano, a ti te gusta conectar con la gente. Entonces, él fue el que me guió a mí, e incluso como yo era menor de edad, cuando comencé en la universidad, él me llenó la planilla y así comienza mi camino en este estudio. Eran 5 años, yo adelantaba muchas materias, yo me gradué en 4 años. Me gradué en 4 porque siempre hacía todos los veranos. También yo tenía competencia con mi hermano, que yo veía que él ya se iba a graduar y yo no quería ser la pequeña de la casa. Entonces metí hasta 9, 10 materias. Mi papá feliz con eso, a él siempre le ha gustado que seamos dedicados con los estudios. Y bueno, me gradué en 4 años. El último semestre fue el más difícil, porque bueno, a nosotros como familia nos detuvieron, fue un hecho aislado que nunca se hizo público. Yo llevé la peor parte. Mi mamá y mi hermano los detuvieron, pero los soltaron al día siguiente. A mí me tuvieron por 3 días y cuando me sueltan, me tocó irme del país, me tocó irme al exilio para salvaguardar mi libertad y bueno, seguir con mi vida. Cuando me voy me toca hacer un semestre en línea cuando esto ni siquiera se hablaba. Y debo mencionar que el rector de mi universidad, el padre Virtuoso, fue de gran ayuda para yo cumplir mi sueño de ser profesional. Él me dio muchas facilidades en cuanto a inscripción, en cuanto a beca, que yo siempre estuve becada, y también para culminar este último semestre online. Me costó muchísimo con tesis, había profesores que ni siquiera tenían consideración cuando yo estaba en el exilio, que no me pude ir con nada, simplemente con una maleta, sin computadora, sin libros. Mis compañeros eran pocos los que tenían empatía. La gente nunca entiende, por más que mi papá sea un preso político, la gente no entiende realmente lo que es ser familiar. Y eran cosas que, por ejemplo, te cuento que había trabajos en grupo en la universidad y era el mismo día de la visita para ver a mi papá. Entonces yo siempre he tenido ese lado me lo reservo para mí, pero yo decía, este día no puedo.
Entonces, la gente no entendía y siempre había muchas dificultades y yo terminaba haciendo casi que todos mis trabajos sola por las razones que te he explicado. Pero bueno, con todo este trayecto logré graduarme, incluso mi tesis, la de periodismo, la hice como en honor a mi padre, lo hice de derechos humanos en el aspecto militar y ya con esto yo dije, nada, ya con esto siento que le devolví a mi padre, que fue quien me dirigió a estudiar esta carrera, sentí que ya había cumplido mi misión, tanto la mía, que era mi sueño, como la de mi papá y mi mamá, obviamente. A ver, Loredana, usted pasó de ser la hija consentida de un general, y digo que consentida porque así lo reflejan la foto, los mensajes que usted muestra a través de sus redes sociales, y parecía ser como la niña de papá. Entiendo que entonces tiene un hermano también, pero eh, ¿cómo fue ese cambio de ser la hija de un general de la República a ser la hija de un preso político en los sótanos de la DGCIN? Bueno, con todo respeto, yo quitaría este adjetivo de consentida. Siento que ser hijo de un militar, bueno, de los militares honestos, lo digo en base a mi padre, porque no conozco, no he tenido experiencias con otros hijos de militares. Eh, Nosotros los hijos de militares nos ha tocado siempre duros. Yo, por ejemplo, duraba semanas, meses sin ver a mi papá. La comunicación, como él trabajó siempre, casi siempre en frontera, no había comunicación. Eh, o sea, había cosas que esa relación de padre-hijo, siendo el general de la República, ya era bien difícil. Mi papá estuvo muchos momentos ausentes de mi vida eh, por el hecho de trabajar, de entregarlo todo al país de manera honesta, como siempre se caracterizó. Pero sí hubo un cambio entre eso de esperar siempre a mi papá los fines de semana, por ejemplo, ahorita a no verlo nunca, o a depender de una llamada semanal que dure 2 minutos y saber que no puedo contar ahí todos mis problemas ni buscar todos sus consejos porque no da tiempo. Fue muy difícil porque recuerdo que desde el día 1 que a mí me lo quitan de mis brazos, e incluso me apuntan, porque yo tenía el teléfono grabando toda la situación en vivo. En ese momento, Sebastiana, yo sentí que así como me quitaban una parte muy importante de mi vida, sentí que a partir de ese momento, nuestra vida como familia iba a cambiar totalmente. Pero es que no han traído ninguna orden de detención ni orden de allanamiento. Ya vamos a abrir la puerta, no se peor. Pero ya va. Peor, No, ¿por qué, peor, compañero? ¿por qué? Ese no es el trato. Ese no es el trato. Y todo comenzó cuando yo me vi al día siguiente yendo a la DGCIM, donde mi papá se encontraba con un pote de agua, y empezar a preguntar dónde estaba, y ahora en vez de gozar del respeto que antes se tenía, ¿no? Con mi padre, veía, por ejemplo, cómo los funcionarios me decían, no te vamos a dar respuestas, y es una institución oficial, ¿no? Entonces, ese choque fue lo primero que te digo que a mí me hizo como sentar los pies en la tierra y decir, ok, ya se acabó la vida bonita que tenías, por así decirlo, ahora te toca enfrentar esta nueva vida que es tener a tu papá injustamente en la cárcel. A ver, Loredana, cuando usted pasa de esa etapa a otra, eh, hubo lágrimas, hubo dolor, pero también a mí me sorprende porque aunque yo no la conocía ni tenía referencia suya de entonces, me llamó muchísimo la atención, y de hecho hice un artículo sobre esa osadía que usted tuvo, que pocas veces se lo he visto a familiares de militares e incluso de civiles, como fue grabar lo que estaba sucediendo en ese momento y inmediatamente convertirlo en las redes. Normalmente los familiares guardan silencio, se quedan callados
usted no, usted salió algo así como a dar la cara en ese momento, a denunciar, además a enfrentarse a los que estaban llegando en ese momento a su casa para llevarse a su papá. ¿Cómo fueron esos minutos? ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos la otra parte de ese video que usted grabó ese día. Va, pero ¿por qué tenemos que ir a la violencia? ¿Quién es usted, ¿Quién lo joven? mandó a buscar? ¿Quién es usted? Para Tiene yo que saber quién es identificarse, por La Dios. cara. Identifíquese, joven. Mira, un momentito. ¡Esta es mi casa, maldito! Ya, Loredana. ¡No! ¡Porque en mi casa no hay ninguna orden de allanamiento! Voy allá. ¡Deja de violar la Constitución! Comienzo diciendo que cuando a mi papá se lo llevan esa noche, comunican por radio, estos funcionarios que lo estaban trasladando, comunican que lo iban a llevar a un centro de tortura. Cuando ya van por el camino, hacen un cambio de orden, porque lo querían llevar a un lugar desconocido para torturarlo. Y hacen un cambio de orden diciendo no, tráiganlo al centro de detención ubicado en Boleíta, porque la situación se ha hecho viral. Hay cambio de señal, no lo lleven a la casa de tortura. Con esto, yo le salvé la vida a mi padre. Entonces, en el momento, yo no tenía idea del impacto que esto iba a causar. Sí sabía que mi intención fue hacer la denuncia pública. Mi intención fue ayudar a mi padre. Yo me siento culpable 3 años después, desde ese momento hasta ahora, me siento culpable que yo no lo pude salvar de esa situación. Mi intención era tenerlo a mi lado. Incluso cuando me lo quitan, yo estaba aferrada a su brazo y me lo quitan. Entonces yo sí siento que es mi culpa fue mi problema que a él lo llevaran detenido. Siento que yo pude haber hecho más, porque yo tengo un compromiso moral y en vida con mi padre. Yo siento que mi papá, esos 18 años que él me formó, yo se los tengo que devolver y se los tengo que devolver en libertad, se los tengo que devolver en ayuda. Y claro, en ese momento yo tenía mucho miedo, porque cuando yo estaba grabando toda la situación, me decían que a ti también te vamos a llevar presa, que el teléfono te lo vamos a quitar. Me apuntaron, primera vez que sentí una sensación, fue una sensación de angustia, pero era una sensación de me siento mal, tengo mucho miedo, pero tengo que ayudar a mi padre, porque es mi padre, es mi todo, no puedo dejar que unos delincuentes le vayan a hacer algo. Entonces, claro, fue angustioso y no sé si lo notas, yo recuerdo este momento y me pongo brava porque siento que pude haber hecho más. Y con esto digo que el video no fue suficiente, sé que le salvó la vida, sé que fue la razón por la que no lo llevaron a esta casa de tortura y quién sabe qué le hubiera pasado allí, pero siento que yo pude haber hecho más esa noche. Bueno, yo no soy aquí quien para consolarla, pero le puedo decir que creo que tampoco podía hacer más, porque yo creo que hizo mucho, de verdad asumo que hizo mucho y creo que fue un acto de valentía, de osadía, que mucha gente reconoce porque quizás nadie se hubiese enterado que al general Hernández Acosta se lo habían llevado ese día o esa noche de no haber sido por el video que se publicó y que además causó tanto impacto. Yo, yo le pregunto eso de cómo se siente, cómo es, porque eh, ha sido una etapa muy difícil la que se vive en Venezuela para los hijos de muchos militares y civiles que han visto llevarse a sus padres, pero más allá de lo que en este caso la Administración de Justicia pueda señalar, es el trato que le han dado a, a esas personas, no solamente en la DGCIN, en el SEBIN, en Ramo Verde, en los tribunales, en la Delegación de Justicia. Ya han pasado algunos años desde esa noche terrible para ustedes. ¿Qué ha cambiado en Loredana Sofía Hernández desde aquel momento hasta ahora? ¿Se ha hecho más fuerte? ¿Tiene más odio? Es más sensible? ¿Quién es usted en estos momentos?
Bueno, yo debo confesar que yo crecí antes de tiempo. Yo veo la vida muy distinta a como la ve una persona de mi edad. Yo ahorita tengo 21 años y una persona de 21 años puede estar pendiente de una fiesta, de quizás tener un novio, de hacer las cosas de la juventud, que está bien. Mi día a día es levantarme, por ejemplo, en cuatro paredes blancas y pensar, mi papá no está a mi lado, estoy lejos de mi familia, ¿qué hago? Tengo que hacer algo para ayudarlos. Y todos los días es lo mismo, es tener siempre una sensación de angustia. Pero además de eso, me he fortalecido mucho. Lo trato de ver como un lado resiliente, pero sí te confieso que me he llenado de mucho dolor. Y el dolor a veces lo transformo en instrumentos de ataque contra quizás las personas que no me han hecho nada a mí. Por ejemplo, desde el día uno que a mi papá lo detienen, yo voy al día siguiente a mis clases universitarias porque tenía un examen y vi, por ejemplo, ese día que ninguno de mis compañeros me dijo nada, quizás uno o dos. Y yo en ese momento, yo dije, Loredana, tú tienes que cambiar, tú tienes que seguir con tu vida. Yo no volví a hacer lazos de empatía tan fácil, no volví a confiar en la gente, pero es el mismo hecho bueno, que esto quedó como un trauma, ¿no? Pero sí agradezco que toda esta situación, a pesar de ser tan traumática, como lo acabo de decir, sí me ha hecho una persona muy fuerte. Siento que ya lo que venga hacia mí, sea lo que sea, yo voy a poder con eso y más. Siento que no soy tan débil como antes. Antes tenía muchas inseguridades, era muy sensible. No he perdido la dulzura, pero sí tengo mi actitud fuerte, ¿no? No acepto, incluso veo en la calle que hay algún tipo de injusticia, soy la primera que va a defender a quien sea. No puedo aceptar ya ver injusticias o irregularidades. Bueno, según eso, creo que vamos a tener una defensora de derechos humanos, por lo visto, más que un periodista, porque creo que eso es parte de lo que pareciese ser de lo que usted se ha transformado. Loredana, cuéntame de la relación con su hermano. Tiene un solo hermano. Y cuéntame la relación con su mamá, cómo es eso, cómo fue después de todo este proceso, porque claro, uno observa en las redes que usted habla mucho de su papá y todo se centra alrededor de su papá, pero ¿cómo es la relación con su mamá, con su hermano? ¿Tienen buena relación? Sí, nosotros como tal los cuatro somos una familia muy unida y a pesar de que estamos viviendo esta situación tan difícil, creo que nos ha hecho más unidos todavía. Comenzaría hablando de mi mamá. Mi mamá es el pilar de la casa. Yo creo que sin mi mamá nada funcionaría, porque incluso para ella ser esposa de un militar, ella siempre nos mantuvo a nosotros en una línea muy recta, de humildad, de meritocracia, nos hizo creer mucho en los valores que ella nos inculcaba, la responsabilidad, la puntualidad. Era la que siempre estaba atrás empujando, mientras, por ejemplo, mi papá estaba trabajando. Y siempre fue un trabajo en conjunto entre papá y mamá. Siempre estuvieron pendientes de nosotros, jamás, por ejemplo, tuvimos un servicio, no, siempre estaba mi mamá allí insistiendo en nuestra formación, en nuestra educación, y es por eso que también nosotros tenemos como esos valores tan bien sentados, ¿no? Y bueno, mi mamá también es la que ahorita hoy en día, en toda esta lucha para que mi papá salga en libertad, es la que también nos mantiene a nosotros tres, a mi hermano, a mi papá y a mí, fuertes. O sea, mi mamá es una mujer inquebrantable, es muy valiente y yo siempre se lo digo, yo la admiro mucho, la admiro y la extraño de sobremanera. Y con mi hermano él tiene 24 años, nosotros somos muy unidos. Él es lo contrario a mí. Yo soy un poco más hacia la literatura, hacia la parte social, él es ingeniero. Y nosotros nos compartimos la responsabilidad de mi papá. Mientras yo ayudo a denunciar la situación de mi papá, busco la manera de ayudarlo para que se sepa la verdad y se haga justicia, él es la persona que con mi mamá
se encarga de preparar la comida, de, por ejemplo, cuando se daña algo en la casa, él asumió ahora el papel del hombre de la casa, ya que mi papá no está. Entonces creo que nosotros como familia somos un muy buen equipo y funcionamos de verdad. Y como modestia aparte, yo me siento muy orgullosa de mi familia. ¿Cómo fue la última vez que vio a su papá? ¿Cuándo fue eso? ¿Y en qué circunstancias? Bueno, cuando vi a mi papá por última vez fue muy difícil porque había pasado todo esto de la detención, de mi detención. Y cuando me liberan esa semana, ya yo me iba a ir inmediatamente. Yo vi a mi padre en el tribunal de terrorismo y me dolió mucho porque cuando lo vi, él tenía las esposas puestas y yo quería entrar a esa audiencia para poderme despedir de él. Lamentablemente, o no sé si fue intencionalmente, la juez prohibió ese día la entrada de las hijas y yo era la única hija que me encontraba allí. Ella prohibió la entrada de las hijas de los detenidos. Todos podían entrar menos yo. Entonces, simplemente esa última vez que vi a mi padre fue en el tribunal con las esposas. Nosotros tenemos comunicación no verbal a través de nuestras miradas y no pude ni siquiera despedirme de él, ni abrazarlo, ni decirle adiós. No se me permitió. Y para esa época él se encontraba en Fuerte Tiuna cuando pasó todo eso de, bueno, que a él lo trasladaron a esa cárcel de máxima seguridad y teníamos que tener contacto a través de un vidrio. Entonces, yo todavía siento que no le pude dar un adiós totalmente a mi papá. Cuando uno va a escuchar lo que dice la alta comisionada, nunca en su vida ha mencionado algún militar ni ninguna orden de liberación. Esperemos que tenga un buen reencuentro cuando esté en libertad. Sí. Loredana, ¿qué recomendación le da usted a los hijos de los militares y de los civiles presos por razones políticas? Yo les recomiendo primero no perder el cariño por sus padres. Hay que reafirmarlo, ¿no? En mi caso, yo siempre le digo a mi papá, si antes yo te quería, ahora te quiero más. Porque en este momento nuestros papás están demostrando toda la fortaleza interna que ellos tienen y están aguantando y resistiendo una injusticia. Esto habla mucho de ellos y nos prepara incluso para ese reencuentro que va a venir. Yo siempre trato de hacer una conexión espiritual con mi padre. Nosotros tenemos la misma hora de elevar nuestras oraciones y eso también nos hace fuerte. Yo particularmente diría que, bueno, a mí me gusta mucho escuchar canciones que me hagan también sentirme identificada con mi papá, de recordarlo como era él. Entonces, por ejemplo, hay una canción que se llama Cuando nos volvamos a encontrar, de Marc Anthony, que yo siempre la escucho cuando me siento triste y quiero estar con él. Pero simplemente es utilizar todas las herramientas que estén a tu alrededor para hacer este momento que parece eterno un poco más, quizás para que se pueda sobrellevar, un poco más ameno, aunque sí debo decir que la tristeza siempre va a estar allí. Yo todavía no sé cómo sobrellevar esta situación, más bien estoy siendo atrevida diciendo esto, pero lo más importante es que el amor se fortalezca y que se mantenga siempre allí hasta que salga en libertad. ¿Y piensa ejercer el periodismo? Sí, lo pienso hacer, ya lo he hecho, solo que no ando por la parte escrita, yo soy más detrás, yo soy más de documentalismo, pero también me desempeño dando clases de alemán, hago clases online. Y bueno, todo esto con la ayuda de mi papá, que cuando él me escribe las cartas también me da recomendaciones de cómo llevar estas clases de idioma. Ah, porque entiendo que ustedes de niños vivieron en Alemania, porque su papá fue oficial agregado en Alemania, ¿no? En Sí, aspectos de antidrogas y cosas así, ¿verdad? sí, Ahora, Loredana, a ver, también recuerdo que por lo menos la primera vez que oyó hablar de su papá fue en el Táchira. Yo recuerdo que él estaba en el destacamento número 11
no lo conocí, la verdad, pero recuerdo que me llamó mucho la atención porque normalmente los oficiales que pasan por ese destacamento pues no salían muy limpios, que digamos, en lo que imagen se refiere. Y extrañamente su papá parece que pasó por entre el fango sin rozarse y tiempo después vi que nuevamente apareció en el Táchira ya como oficial de más alto rango. ¿Tuvieron ustedes, digamos, roce, contacto, llegaron a vivir en el Táchira en alguna oportunidad? Sí, en primer lugar, eso fue cuando él trabajó en el destacamento número 11 en la región de San Antonio del Táchira, Ureña y toda esta zona. Vivimos con él lo que son 3, 4 años, si mal no recuerdo, yo era una niña, pero yo volví con él cuando él trabajó en el Core 1 en San Cristóbal en el año 2013, en el año 2013. Yo sola volví allá con él. Entonces sí tuvimos esa parte de nuestras vidas allá. Y nunca tuvo la intención, usted o su hermano, de ser militares. Bueno, yo nunca. Mi hermano creo que tampoco, a él siempre le gustó más la ingeniería. Mm, ¿Y qué espera ahora de aquí en adelante? ¿Qué espera usted que pueda pasar? Obviamente que el objetivo es la libertad de su papá, pero ¿qué espera? Cómo hace ese día a día para poder vivirlo en espera de esa libertad que tiene tan ansiada por su papá? Bueno, yo lo que sí espero es culminar, en mi caso, culminar todas mis metas que tengo hasta los momentos. Como premio, es como una forma de dárselo a mi padre cuando ya él salga, ¿no? Siento, como lo dije al principio, siento como ese deber moral de llevar ahorita una vida con sentido sin perder el tiempo, porque a pesar de que vivimos esta tragedia, la vida sigue, por más que duela. Los días pasan, hay que empezar a aceptar que él está detenido injustamente y toca a uno seguir su vida. Entonces, realmente mis expectativas, aparte de la libertad, es que, por ejemplo, ya cuando él salga, que nos vea ya a mi hermano y a mí, por ejemplo, ya establecidos, ya felices en el sentido de haber culminado satisfactoriamente nuestras metas profesionales y académicas. Y bueno, yo realmente espero que, a pesar de que pase tanto tiempo y tantas injusticias, nuestro amor sigue intacto, porque hay muchos casos en que las personas lo pierden y yo de verdad doy mi vida para que esto jamás pase. Quiero estar siempre, siempre pendiente de mi padre, siempre, pase lo que pase. Fíjese, le voy a hacer una pregunta que podrá parecer dura y si quiere no la conteste, pero su papá está señalado o el juicio que se le sigue es en materia de terrorismo por los sucesos de los drones, de un atentado contra Nicolás Maduro el 4 de febrero del 2018. Mi pregunta, usted que conoce tanto a su papá, que ha estado tan cerca de él, ¿usted cree realmente que su papá pudiese estar en la planificación del asesinato de Nicolás Maduro? Jamás. Y lo digo con determinación y con conocimiento de causa. Para dar mi testimonio, yo incluso llegué a vivir con mi papá dentro de un comando, es decir, yo vivía el día a día de él y estaba involucrada en todo y yo conozco cómo mi papá trabaja y qué hace mi padre y cómo lo ha hecho. Y nuestra confianza, nuestra comunicación ha sido siempre única y así como él conoce cada detalle de mi vida, yo conozco cada detalle de él. Pero no solo eso, creo que ya lo he comentado en otras entrevistas, mi padre, por ejemplo, jamás estuvo en Chinacota, Colombia, donde se dice que se planificaron los hechos, no hubo nunca vínculos vía telefónicos con ninguno de los involucrados, no hay nada que demuestre su responsabilidad, que comprometa su participación, jamás. Mi padre incluso estaba tirado en la cama por su tercera operación gastrointestinal
cuando se lo llevan detenido. Y bueno, es que son múltiples las razones que demuestran lo contrario. Y yo creo que hasta los momentos a donde se ha llevado el juicio, todos saben, fiscales, jueces, abogados y personal presente, de la inocencia de mi padre. Yo creo que esto es un hecho absurdo, me parece una barbaridad de lo que se le está acusando, y lo peor es que le están robando 3 años de su vida injustamente, porque ¿qué logran teniendo una persona que jamás ha hecho nada? Los delincuentes están en la calle, él no es el delincuente. Capturaron a la persona equivocada, y además de eso, están haciendo que una persona que ha trabajado tanto por un país, por el bien, por la honestidad, esté malgastando su tiempo en una celda injustamente. Están incluso haciendo un daño al país. Mi papá ha hecho el bien. Claro, lo que le pregunto es, más allá de que obviamente sabemos, yo he manejado muchos casos en relación con la fabricación de pruebas, con el invento del expediente. Ok, pero más allá de eso, lo que le pregunto es, ¿usted cree a su papá capaz de planificar el asesinato de una persona? Jamás, 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 jamás. Mi padre, empezando que mi papá es una persona cristiana, católica, muy apegado a la religión, una persona católica jamás se atrevería a hacer algo de esa índole. ¿Y en qué mente cabe una persona que tiene una familia, que tiene hijos, que vaya a planificar un hecho? Bueno, quizás se han visto casos, pero yo creo que incluso las personas que han trabajado con mi padre saben quién es mi padre y su valor humano. Mi papá es una persona que más bien hace el bien, y por algo lo conocen en las Fuerzas Armadas por su valor como persona. Él jamás ha sido recordado por hacerle daño a nadie, por hacer cosas indebidas, ni por corrupción, ni por nada por el estilo, muchísimo menos por un magnicidio. Jamás. ¿Qué tipo de cosas hace usted en el tiempo libre? ¿A qué se dedica? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Aparte de estudiar, que realmente me gusta escribir, me encanta. Bueno, realmente no tengo muchos hobbies. Me gusta leer mucho. Y sí, creo que no. Es que nunca me habían hecho esta pregunta, entonces la tengo que pensar. Está bien. Loredana, muchísimas gracias de verdad por ese mensaje de amor y de esperanza. Yo creo que los hijos que son capaces de querer a sus padres, de reconocerlos, de resaltar sus virtudes, sus logros e incluso sus defectos, pues la verdad es que son bien meritorios, sobre todo en este proceso en que en Venezuela sufrimos por un grave problema ético y moral. Muchas gracias por haber asistido a este programa, Sebastiana y punto. Y a ustedes, mis queridos Gracias. amigos, están invitados para el próximo jueves a las 6 de la tarde en este espacio de Punto de Corte. Buenas tardes.